Hola, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con probabilidades y sus fórmulas. En primer lugar vamos a hacer un repaso de todas las fórmulas que hemos estudiado. Bien, aquí tenéis en esta imagen todas las fórmulas que vamos a necesitar en este tema. Con ellas resolveremos todos los ejercicios de probabilidad. La regla de Laplace se usa cuando los sucesos son equiprobables, es decir, tienen la misma probabilidad de salir. En ese caso, contaremos el número de casos favorables al suceso que nos piden partido el número de casos posibles. La probabilidad del contrario o del complementario, ya sabéis que es 1 menos la probabilidad del suceso. Vamos por parte ahora con las fórmulas, las hemos separado en unión, intersección y condicionadas. La fórmula general de la unión es la segunda que tenéis aquí, que es la completa probabilidad de A unión B igual probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de la intersección. Cuando los sucesos sean incompatibles, ¿qué pasa? Que la intersección es cero. Por tanto, la probabilidad se reduce a sumar probabilidad de A más probabilidad de B. Por eso, por ejemplo, en los árboles, en los problemas de árbol, para sumar caminos diferentes, no contamos con que haya una intersección, directamente sumamos las posibilidades porque cada rama es incompatible con la otra. En la intersección, igual, tenemos la fórmula general, podemos o bien despejarla de la unión anterior, si la conocemos, o bien utilizar la definición de probabilidad condicionada. Solo en el caso de que sean independientes, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por probabilidad de B. Además, esta es la fórmula que usaremos cuando nos pregunten si A y B son independientes. Si cumplen esa fórmula, lo son. Y si no lo cumple, pues serían dependientes. En el caso de que sean dependientes, como digo, utilizamos la probabilidad condicionada, que sería probabilidad de intersección B es probabilidad de A condicionado a B por probabilidad de B, o bien, se le puede dar la vuelta, probabilidad de B condicionado a por probabilidad de A. Pasamos a las probabilidades condicionadas. La segunda parte, la segunda fila, es la definición general de probabilidad condicionada. La probabilidad de A condicionado a B es probabilidad de A intersección B partido probabilidad de B. Y lo mismo si le damos la vuelta a los sucesos. ¿Qué pasa que son independientes? El ser independiente significa que cuando suceda A o suceda B no influye en el resultado de que salga el otro suceso. Por tanto, aquí la condicionada no tendría mucho sentido. ¿Cuál es la probabilidad que tiene A de ocurrir sabiendo que ha ocurrido B? Si son independientes, pues es la misma, ni más ni menos. Así que la probabilidad de A condicionado B pues coincide con A. Y por último, que realmente es una forma de ver el teorema de Bayes, es cuando la intersección sea desconocida. En el caso de que sea desconocida la intersección, pues le damos la vuelta a la probabilidad condicionada y utilizamos la contraria. Como veis en la fórmula de la intersección de arriba, podemos dar la vuelta a probabilidad de A condicionado a B por probabilidad de B o probabilidad de B condicionado a A por probabilidad de A. Pues este es el resultado que usaremos para hacer el teorema de Bayes. En el denominador tenemos probabilidad de A o probabilidad de B. Cuando esta además sea desconocida, utilizaremos la última fórmula de la probabilidad total. Bien, vamos ahora a aplicar lo aprendido con algunos ejercicios que aparecen en selectividad. Concretamente, en el examen de matemática aplicada a las ciencias sociales de 2019, este cayó en septiembre, el examen oficial de septiembre, en su opción B. Nos dan tres datos: la probabilidad de A intersección B, A unión B y A condicionado a B. A y B son dos sucesos cualquiera, no nos dice que sean incompatibles, ni independientes, ni nada. A partir de aquí nos piden calcular probabilidad de A y probabilidad de B. Bien, pues vamos a ver cómo procedemos. Todos los ejercicios de probabilidad se hacen cogiendo los datos que nos dan y desarrollándolos con las fórmulas que hemos visto antes. No hay muchas más opciones. Podemos coger en este caso pues, cualquiera de las tres e intentar desarrollarla, la que pensemos que nos va a dar más garantías de éxito. En este caso, una forma más directa es utilizando la condicionada.
sabemos que la probabilidad de A condicionada a B es 0,8. Si aplicamos la definición de condicionada a las fórmulas que hemos visto antes, ¿a qué es igual esta probabilidad? A la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de B. Conocemos la intersección, es 0,2. Así que veis como directamente tenemos 0,8, 0,2 y probabilidad de B. Lo único que tenemos que hacer es despejar para sacar cuánto vale la probabilidad de B. En este caso, pasamos probabilidad de B al otro lado y 0,8 dividiendo. Dividimos 0,2 entre 0,8 es lo mismo que un cuarto, es decir, 0,25. Ya tenemos la probabilidad de B. Vamos ahora con la probabilidad de A. ¿Y de dónde la sacamos? Pues igual, de alguna de las fórmulas de arriba. Ahora vamos a coger, por ejemplo, la de la unión. Funcionaría también, ¿por qué no?, con la intersección. Lo voy a hacer con esta, pero no es la única manera. La probabilidad de la unión es 0,4. Y la fórmula de la unión, la primera que aprendemos siempre, es probabilidad de A más probabilidad de B, que ya la conocemos, es 0,25, menos probabilidad de la intersección, que también la conocemos, ¿vale? Pues aquí ya veis que sacamos fácilmente que la probabilidad de A, pues sería despejar, y si no me equivoco, sale 0,35. ¿De acuerdo? Con eso ya está hecho el apartado A. Vamos a ver el B. En el B nos preguntan si son independientes. Son independientes A y B. Lo hemos comentado antes cuando hemos visto las fórmulas. Si A y B son independientes, vamos a poner aquí, si A y B son independientes, entonces deben de cumplir que la probabilidad de la intersección sea igual que la probabilidad del producto. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Probabilidad de la intersección, nos lo decían antes, 0,2. Probabilidad de A, 0,35. Probabilidad de B, 0,25. ¿Vale? Pues hacemos la cuenta. 0,35 por 0,25 nos sale 0,0875. ¿Son iguales? No, no son iguales. Pues entonces ya sabemos que pondremos luego no son independientes. Listo con el apartado B. Muy sencillo. Siempre que nos pregunten si son independientes, vamos a hacer la misma operación. Multiplicar probabilidad de A por probabilidad de B y ver si coincide o no con la intersección. Por último, nos pide la probabilidad del contrario de A unión contrario de B. Otra de las fórmulas que hemos visto antes, si es que siempre vamos a utilizar las mismas. Cuando tengáis dos contrarios, siempre vamos a aplicar las leyes de Morgan. La ley de Morgan dice que la probabilidad de el contrario de A unión con el contrario de B es lo mismo, vamos a poner aquí, probabilidad del contrario es lo mismo que la intersección, pero todo complementario. Esta es la ley de Morgan. Cambiamos unión por intersección y ponemos complementario en todo. Y como es un complementario de todo, lo podremos calcular como 1 menos la probabilidad de A intersección B. Lo podríamos haber hecho desde el principio, este apartado, 0,8. ¿Vale?
os lo digo muchas veces, si no sabemos hacer alguno de los apartados, no quiere decir que no sepamos hacer lo siguiente. Leeros todos bien, que siempre podemos sacar algún punto extra, ¿vale? Puede ser que no sepamos hacer el ejercicio entero, pero seguro que algo sabemos hacer, y todo suma. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejercicio. En este caso nos vamos a la reserva número 1, la opción B. Nos dan los siguientes datos. A y B, de nuevo, son dos sucesos de un mismo espacio muestral, y sabemos la probabilidad de A, la probabilidad de la unión y la probabilidad de A menos B. A ver, A menos B no aparecía en el formulario que hemos dicho al principio. Así que os recuerdo la fórmula aquí. A menos B es exactamente lo mismo que hacer A intersección con el contrario de B. Es la misma fórmula, es la misma operación, quiero decir. A menos B, A intersección B contrario. De cualquiera de las dos formas nos puede aparecer. Hay que aprenderse esta fórmula, añadirla al formulario anterior, y es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección. Otra fórmula más que añadir. Aparece bastante y hay que sabérsela. Vale, pues en el apartado A empezamos ya con nuestro ejercicio. Con esos datos nos pide que calculemos la probabilidad de A intersección B. Bueno, veis que con los datos que tenemos, este no lo podemos desarrollar. Aquí nos va a salir probabilidad de A más probabilidad de B que no conocemos, lo cual tendremos que desarrollar ese dato. La probabilidad de A intersección B, voy a coger el verde, lo vamos a sacar de aquí. Tenemos la fórmula aquí mismo, así que ya lo estáis viendo vosotros mismos. Conocemos A, conocemos A menos B, lo único que tenemos que hacer es despejar. Probabilidad de A intersección B, lo cambiamos de sitio con este y queda probabilidad de A 0,5 menos probabilidad de A menos B 0,3 igual 0,2. Sencillo, lo único que necesitamos es sabernos la fórmula. Insisto. Bien, en el apartado B nos pregunta la probabilidad de A condicionado a B complementario. Nos pregunta cuál es la probabilidad de A condicionado a B complementario. Bueno, vamos con la fórmula. La definición de condicionada. Ya sabéis que es probabilidad de la intersección, en este caso es A intersección B contrario, partido probabilidad de B contrario. Seguimos desarrollando un poco. Fijaos, de nuevo nos vuelve a salir A intersección B contrario. Mirad dónde lo tenemos. Es lo mismo que A menos B. Exactamente igual. Y ya lo conocemos. A menos B, 0,3. Y no hay que hacer nada. Pero abajo nos hace falta la probabilidad de B. Así que vamos a hacer aquí una llamada. La continuamos por aquí. ¿Vale? Vamos a calcular la probabilidad de B. Hay una fórmula que todavía no hemos utilizado para nada, ¿eh? La unión. Vamos por ahí. Probabilidad de la unión es 0,75 y es probabilidad de A 0,5 más probabilidad de B, la que queremos hallar, menos probabilidad de la intersección, que la tenemos del apartado A y sale 0,2. ¿Vale? Pero aquí sacamos probabilidad de B. Probabilidad de B sería, pues despejamos 0,25 más 0,2, si no me equivoco, 0,45. Ya una vez que lo hemos calculado, nos volvemos aquí y terminamos el apartado. 0,2, no, perdón. Es 0,3 es la probabilidad de A menos B, lo tenemos aquí, y 1 menos 0,45 en el denominador. ¿Vale? Pues
Eso lo calculamos con la calculadora, sale 0,5454. Pues nada, casi lo tenemos. Vamos con el apartado C. En el apartado C, todo un clásico. Nos preguntan, ¿son independientes A y B? Acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Vamos a repetirlo una vez más. Hacemos probabilidad de intersección B por un lado, 0,2. Y por otro lado, probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Qué sería? 0,5 por 0,45. Esto sale 0,225. ¿Son iguales? Pues no, no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Luego, no son independientes porque probabilidad de A intersección B es distinto de probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Hay que escribir esto último? Sí, ya sabéis, hay que escribir. Cuanto más fácil sea el ejercicio, más hay que escribir. Tardamos 5 minutos en hacerlo bien. Y pasamos al siguiente. Casi hemos terminado. ¿Son incompatibles? Antes, en el resumen de fórmula aparecía también lo de la compatibilidad. Si son incompatibles, la intersección es 0. Así de fácil. Y en este caso la intersección es 0,2. Como no es 0 la intersección, no son incompatibles. No hay que hacer ningún cálculo, pero sí hay que escribirlo. No son incompatibles porque la intersección, la probabilidad de la intersección es distinta de 0. Y ahora sí, terminamos el ejercicio. Tanto la independencia como la incompatibilidad se miran con la intersección. De forma diferente, pero las dos se calculan a través de la intersección. Vale, me he dejado para el final un ejercicio con enunciado. Vamos primero a leerlo. El 17% de la población adulta de una ciudad sigue una dieta de adelgazamiento y practica algún deporte regularmente. El 58% ni sigue una dieta de adelgazamiento ni hace deporte regularmente. Además, se sabe que de los que hacen deporte, el 50% hace dieta de adelgazamiento. Se elige al azar un adulto de esa población. Y ya nos va preguntando los apartados. Lo primero que tenemos que distinguir ante un problema con enunciado es: ¿se puede hacer por árbol o no se puede hacer por árbol? ¿Utilizamos las fórmulas o utilizamos un árbol, una tabla de contingencia? Esa es la cuestión fundamental de los problemas de probabilidad. El resto siempre se repiten mucho, son muy fáciles de hacer, no suelen tener cosas complicadas, ocultas, ¿vale? La cuestión es cómo se resuelve este en concreto. Y la clave está en que los sucesos sean incompatibles o no sean incompatibles. Aquí tenemos sucesos: hace dieta y hace deporte. Son incompatibles, es decir, ¿puede una persona hacer al mismo tiempo dieta y deporte? Sí que puede. De hecho, es el primer dato que nos dan. Pues entonces son compatibles. Si son compatibles, no se puede hacer el diagrama de árbol. Tenemos que utilizar las fórmulas de la probabilidad. Vamos a empezar a escribir los datos que tenemos. La primera frase ya nos está dando un 17% de la población, ahí tenemos la probabilidad, sigue una dieta de adelgazamiento y practica algún deporte. Eso es claramente la intersección. Iba a ponerle D intersección D por la dieta, D por el deporte, me ha quedado un poco raro. Así que vamos a empezar por llamar sea A el suceso practica dieta, sigue una dieta de adelgazamiento, y B practica algún deporte. Por supuesto.
supuesto que podéis cambiar unos por otros, utilizar otras letras como queráis, ¿vale? Bueno, empezamos con los datos. El primer 0,17 es la intersección. Gente que sigue una dieta y que practica deporte al mismo tiempo. Si seguís leyendo, nos habla del 58% que no hace ninguna de las dos cosas. Vuelve a ser una intersección. Ni una ni otra. Eso sería el 58% de la población. Y en tercer lugar nos dice que el 50% de los que hacen deporte, una condicionada, sabiendo que hace deporte, la probabilidad de que siga de que esté a dieta es del 50%. ¿Vale? Pues esos son los datos que nos dan. A intersección B, no A intersección no B y D, perdón, he confundido la costumbre. Probabilidad de que haga dieta sabiendo que hace deporte. Vale, pues con esto nos pide en el apartado A que calculemos la probabilidad de que siga una dieta o que practique deporte. Ese O nos dice claramente que es una unión y nos pide probabilidad de A unión B. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues tenemos tres opciones para seguir. La intersección de los complementarios o la condicionada. ¿Cuál vamos a coger? Pensad que la condicionada siempre nos lleva a otra intersección. Aquí ya tenemos la intersección, así que el camino más probable de seguir va a ser ese. Con las ya conocidas leyes de Morgan. Dos complementarios, automáticamente ley de Morgan. Y ya enseguida que aplicamos las leyes de Morgan, nos aparece la unión. Es 1 menos la probabilidad de A unión B. Este lo conocemos, así que solo hay que despejar. Probabilidad de la unión será lo contrario de los que no practican ninguna de las dos cosas. Que por otra parte es lógico, ¿no? ¿Qué es lo contrario de no practicar ninguna de las dos? Pues practicar alguna, es decir, la unión. Vamos con el apartado B, en el que nos piden... ¿Algo más en el apartado A? No. En el apartado B nos pide si el individuo elegido sigue una dieta de adelgazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que practique deporte? ¿Sí? Probabilidad de B condicionado a A. Pues nada. Tenemos las intersecciones, así que vamos por ellas. La definición de condicionada, siempre el mejor sitio para empezar. Probabilidad de la intersección. Ya sabéis que da igual B intersección A que A intersección B. Partido la probabilidad de A. ¿Qué pasa? Que no conocemos probabilidad de A. A ver dónde podemos sacarla. Aquí tenemos la de A condicionado a B. Probabilidad de A condicionado a B. Vuelve a ser la intersección. Partido probabilidad de B. Bueno, no es la que buscamos, pero la podemos calcular fácilmente. Porque estos dos datos sí los sabemos. Así que despejamos y la probabilidad de B saldría la intersección, que es 0,17, partido la condicionada, que es 0,50. Y esto sale, pues, 0,34. Vale, ya sabemos la probabilidad de B. Con eso yo creo que podremos conseguir ya la probabilidad de A. Vamos a utilizar, por ejemplo, la unión. Sí, la unión, ¿por qué no? Bien, probabilidad de A unión B es 0,42 y es igual a la probabilidad de A más la de B, que la acabamos de hallar, menos la intersección, que la tenemos ahí desde el principio. Bueno, aquí despejamos la probabilidad de A, ¿vale? Y obtenemos probabilidad de A sale 0,25. Vale, pues con el 0,25 volvemos aquí arriba
probabilidad de B condicionado a que nos pedía es la intersección 0,17 partido 0,25, que es igual a 0,68. Y ya tenemos el apartado B resuelto. Por último, el apartado C nos pide si son independientes los sucesos A y B. Independientes. Tercer problema de probabilidad que hacemos, tercera vez que nos preguntan lo mismo. Lo voy a poner y no me voy a enrollar mucho. Probabilidad de A intersección B es 0,17, que es distinto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, porque esto sale 0,25 por, ¿dónde anda la probabilidad de B? Aquí por 0,34, eso sale, si no me equivoco, 0,085. Por tanto, no son independientes. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí los problemas de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Si no, pues podéis poneros en contacto conmigo para cualquier duda. Un saludo.